Oye, a ver, tú hiciste, bueno, no, tu equipo hicieron Yo. todo un pronóstico en enero, bueno, en diciembre del año pasado, me imagino, Sí. que iba a pasar este año. ¿Y cómo les fue? ¿Cuál es tu scorecard? ¿Cuál es mi scorecard? Mira, ahorita te diría que vamos muy bien, pero no, lo que esperamos ahorita no es como empezamos el año y la verdad es que tampoco es el scorecard que hicimos el año pasado. O sea, creo Pero a ver, antes de entrar al scorecard, quiero hacerte una pregunta aquí, porque creo que hay creo que hay dudas de que realmente un economista o economistas en general, si deberían de siempre atinarle o no, o cómo, explícame un poco qué tiene que ver un forecast con la realidad de lo que pasa. Porque a veces siento que mucha gente le tiran a los economistas de que es que no, es que tú dijiste esto y no pasó esto. ¿Dónde crees que la gente debería poner atención en los forecasts o para qué sirven, tú crees, más bien? sí, a ver. O sea, primero si nos vamos con qué sirve, un poco, el forecast al final del día sirve para que tú generes expectativas. Para que generes expectativas como empresa, para que generes expectativas como consumidor de qué va a pasar este año. Y así como muchas veces cuando dices como, estás viendo el precio que dices, ok, lo estoy viendo hoy, pero considerando lo que va a pasar, pues claro que al momento que tú dices voy a hacer un forecast, consideras la trayectoria que traes, los datos históricos, el promedio histórico, el contexto que tienes que considerar. O sea, es muy diferente yo decir cómo se está comportando este año a cómo se estaba comportando la pandemia. A lo mejor voy a saltármela tantito y veo antes. Pero el forecast es importante por eso mismo de que son las expectativas. Así como economista, que es tú tienes tus preferencias y tú vas viendo cosa como que qué prefieres, qué decisiones vamos a tomar. En este tema conductual tiene que ver con cuál es tu expectativa. Para una empresa es el retorno. Puede ser cuál es mi expectativa de cómo va a acabar el peso. Para a lo mejor un consumidor es lo mismo de a lo mejor la tasa, lo que decíamos, ¿no? Pues me quiero endeudar, no me quiero endeudar. Pero esas expectativas son importantes, como te digo, para tomar decisiones y para ver cuál va a ser la trayectoria del año. Y muchas veces cuando nos tiran a los economistas es es que un economista puede defender a muerte porque piensa que va a crecer 1%, pero también puede defender por qué no creció a 1%. Somos muy buenos Pero explicando. también es con la información, o sea, también están usando solo la información Exacto, y disponible. a eso es a lo que quiero llegar. Es un forecast, es dónde creo que vamos a acabar en diciembre de 2025 con la información que tengo Hoy. hoy. Por ejemplo, por eso digo, como es muy diferente la sensibilidad que traíamos en noviembre de 2024 a la que nos hubieras preguntado en febrero, por ejemplo, inicio de año. ¿Por qué? Pues a ver, os estabas hablando, ok, venías aparte de 2024, venías de un año electoral, primer año de gobierno en México y en Estados Unidos. Esto no tiene que ver con el tipo de gobierno, independientemente de quién esté, pues tu primer año te va a dar la pauta de qué estás esperando. Una cosa es lo que dicen en campaña y una cosa es lo que pasa. Una cosa son los 100 puntos que anuncia un gobierno de esto voy a hacer mi primer año y lo que al final son como promesas de campaña. Y por eso digo que, por ejemplo, hacer un pronóstico en 2024, que como te comento fue año electoral muy importante que coincidió, es algo muy diferente a, por ejemplo, hacer un forecast ahorita, que ya tienes un feeling de qué va a pasar y de cómo se comportó la economía. Y también más allá de que, ok, tú haces un forecast y yo considero el promedio histórico de la inflación en tal año o así, también tiene que ver lo que sucede en el año y eso es algo que como economistas no lo podemos adivinar. Yo puedo saber que, bueno, pues siempre tenemos temporada de lluvia y me va a afectar a agropecuarios. Yo no puedo saber que va a haber un breakout de gusano barrenador y van a cerrar la frontera, por ejemplo. Eso es algo que porque no lo podías imaginar, ¿no? O por ejemplo, en la parte No, comercial la es lo pandemia. O mismo. sea, me imagino que ningún economista en diciembre de 2019 dijo qué iba a pasar en el 2020, todo el año, sin Exacto. saber que iba a haber una pandemia. Sin saber que va a haber una pandemia. Entonces, Son cosas que te juegan y pero lo pues, importante creo que es que sí reconozcan, ok, ya hay nueva información. exacto. Ahora vamos a ajustar nuestro Y a eso forecast. es lo que quiero llevar. No están written in stone. Y si hubiéramos tenido esta plática en marzo, pues mi número hubiera sido muy diferente a lo que estamos teniendo ahorita. Exacto. Lo importante de ese forecast es ir absorbiendo y hacer tu tarea de qué representa esta nueva información. Y tampoco no saltar de inmediato. Algo que nos critican mucho a los economistas es ¿qué tanta confianza tengo en tu forecast si constantemente me lo estás moviendo? Enero me dijiste que no íbamos a crecer. Luego, febrero me dijiste recesión. Luego, marzo me dijiste que crecíamos. La idea tampoco de un forecast es en ese sentido. Es ver, hay un dato que es un dato puntual o si esto está generando una historia, una trayectoria que me va a cambiar lo que estoy esperando que acabe. O sea, por ejemplo, lo vemos en inflación. Una cosa es un one-time thing de, ok,
Servicios alimenticios estuvo muy alto, me está afectando la subyacente, etc. Otra cosa es decir, oye, la presión en el componente subyacente está ahí, mercancías no han logrado bajar en todo el año. Eso es muy diferente y, por ejemplo, eso sí te puede dar un feeling de voy a mover mi forecast. Y eso es algo muy importante. Y creo que este año fue algo, la verdad es que bastante complicado, porque la parte comercial te jugó algo sumamente importante. Y es algo de lo que no tenemos, por ejemplo, claridad y ahorita sí está la tarea. Y fue el nervio de, ok, por ejemplo, ¿cómo va a responder Banco de México? ¿Cómo va a responder la Reserva Federal a qué estoy esperando de la inflación? ¿Amerita bajar la tasa? ¿Amerita no hacerlo? ¿Voy tarde? ¿Estoy antes? ¿El movimiento no es suficiente? Porque no sabes cómo te va a mover y son cosas que son excepcionales de lo que pasa en el año. Y por eso digo que es muy importante también tener tu convicción de qué está detrás de tu forecast. Y eso es algo que los economistas sí tenemos que saber, que es el hecho de que la inflación te haya salido bien un mes. No amerita mover tu forecast. A lo mejor fue un dato de una vez. Sí tienes que ver que va a haber una trayectoria de las cosas para que merite ver este Pero crecimiento. ese es el punto, la trayectoria, porque creo que a veces los inversionistas confunden de que, no, es que el forecast de este economista en este banco dijo que el peso iba a estar así, por lo cual voy a tomar una decisión de inversión de esto. Exacto. Es un data point. Es un data point. Y hasta puede ser un outlier. Puede ser un dato que digas, nada que ver. O sea, tú es ves para las considerar. Exacto. Es decir, oye, es un y data te va point. medio influenciar en la mediana y tú dices, a ver, pues el promedio de los economistas dicen que vamos a cerrar en 19 pesos. Exacto. Y luego vas a tener un banco que dijo 19.80 y uno que dijo, no, vas a acabar en 18.20. También tú tienes que darte cuenta qué está detrás de esos forecasts y sí darte cuenta que son una estimación. Exacto. Y, pues por lo mismo, sí tiene la posibilidad de moverse y eso no significa que el economista se equivocó. Significa que el economista se está adecuando a la nueva información que le están presentando. Al final tu estimación y tu forecast es data dependent. Pero mi opinión es que está bien que se equivoquen. O sea, y lo más que es reconocer. Exacto. Oye, el forecast no jaló porque XY pasó, diferente que yo no voy a prevenir y voy a ajustar para hacer esto. Oye, a ver, y ahí por ejemplo nos vamos a la sensibilidad que teníamos a principio de año. A principio de año para México era, algunos decían, es que es tormenta perfecta. Traes el consumo desacelerándose, 1. Traes nueva administración, 2. Traes finalización de proyectos, entonces no va a haber gasto, 3. Traes un esfuerzo de consolidación fiscal por cuidar tus finanzas públicas, no va a haber gasto público en proyectos, en infraestructura, en nada. Traes un gasto en programas sociales, 5. 6. Traes un vecino nuevo con una política comercial que no te está atacando a ti, pero está atacando a todo mundo en la materia comercial y tú no sabes ni dónde vas a acabar, ni qué son. Entonces la gente sí veía México no va a crecer. México no va a crecer y veías que el pronóstico que se tenía que haber, o sea, empezamos a lo mejor moderado, ¿no? Sí decías, ok, va a haber una desaceleración frente a 2024, que crecimos 1.2%, pero pues a lo mejor voy a estar cerca del 1, cerca del 0.8%, más o menos de crecimiento. Y empezamos a entrar a marzo, abril, donde ya empezamos a tener, por ejemplo, estos movimientos de aranceles, empezabas a ver un poco cómo te estaban jugando todos estos factores que te enlisté y tú veías, por ejemplo, los consensos de la Citi y decías, México va a crecer 0.2% en el año, ¿no? Veías luego, te digo, los outliers y había alguien que ya decía recesión, 0%. Tú veías tu rango de los crecimientos en las publicaciones incluso de Banxico y era, no significa que vayas a llegar, pero el umbral bajo estaba por debajo de 0. Era un feeling completamente diferente de lo que esperábamos de 2025, que decían va a ser un año perdido, a lo que se ve ahorita. Sí vemos moderación, sí vemos resiliencia. Claro que es una desaceleración frente a 2024, pero no es el forecast que traían los economistas, los bancos, a principio de año. Y quiero también suponer que las expectativas del mercado financiero eran muy diferentes, sobre todo cuando sí juegas esta parte de comercial. Y, por ejemplo, eso es algo que no podías meter en tu forecast. O sea, nosotros la verdad es que sí estuvimos haciendo un tracking completo, por ejemplo, de toda la campaña en Estados Unidos. ¿Qué representaba que ganara Kamala Harris? ¿Qué representaba que ganara Donald Trump? Y tú veías estos anuncios de, tarifas. Mucha gente no pensaba que los iban a poner. Y llegabas a su speech eso a mí sí me sorprende nada más, porque sí fue muy claro Trump en eso. Pero yo creo que más bien era, no sé, nunca sabes qué creer más bien. Nunca sabes qué creer y creo que es mucho más fácil querer quedarte con tu forecast optimista. Como te digo, tienes un umbral. Normalmente cuando sale un forecast es como, a ver, la Secretaría de Hacienda. Puntual, vamos a crecer 2.3% en 2026. Pero tú ves su rango y pues está mucho más amplio, está mucho más bajo. Consideran un 1.3, consideran algo más arriba. Entonces, claro que te puedes mover dentro de tu forecast, que sería lo óptimo. Una situación extraordinaria te va a tocar tu umbral bajo,
que por eso es también muy importante cuando ven los economistas es, ok, una cosa es puntual, otra cosa es tu rango. Y el rango está ahí porque el forecast te hace con la información disponible, pero también hay cosas que pueden pasar pero que no vemos. Y en ese momento no lo puedo priced in, pero te estoy avisando que mi rango lo está considerando. Ujú. Y creo que muchos economistas hicieron eso, incluyéndonos. Tenías un rango de, ok, te ponen tarifas, ¿a qué te estás enfrentando? Pero sí fue muy diferente, como te digo, la historia de, a final de año parecía un given. Van a haber tarifas. Era lo primero que se mencionaba en cada speech. Llegas enero, el speech inaugural no mencionó tarifas. Mencionó un montón de cosas. Migración, seguridad, no mencionó tarifas. Y decías, ok, ¿qué está pasando? Y luego empezabas con ese tema de pausas. Entonces, y ahí es lo que te digo que es don't like jump the gun por una decisión. Salieron con aranceles recíprocos. Unos niveles impresionantes. Ahí muchísima gente pudo haber dicho, ya, tu estimado de crecimiento al piso. A los 10 días, ay, hay una pausa. Oye, pero es que tal, sí, pero hay una pausa y no te afecta y haces la cuenta y el 25% de arancela no del TEMEC efectivo es de este vuelo. Cerca del 80% de las exportaciones entran por TEMEC. Y dices, ok. Y justo lo importante es entonces verlo como que en un panorama completo. Pero sí a principio de año era muy diferente el feeling que se tenía. Tenías, por ejemplo, estas grandes instituciones como el FMI, el Banco Mundial. Las expectativas para México que decrecíamos. No, ni era un cero. Optimista quedabas en cero. Tenías menos 0.4. Que no era crecimiento. Bueno, a ver, vámonos paso por paso. Crecimiento económico, ¿cómo lo veían al principio del año? ¿Cómo estamos terminando el año? A principios de año creo que estábamos mucho más optimistas, la verdad. O sea, había una realidad de, ok, si traemos este tema de consumo, nos va a jugar mucho, por ejemplo, en la parte doméstica, la finalización de proyectos prioritarios, porque no va a haber gasto, no vas a estar impulsando el mercado laboral, pero sí estábamos mucho más más cerca del 1, 0.8, sí estábamos más optimistas. Y nosotros sí hicimos un movimiento de estimado. Hicimos uno en todo el año. Y dijimos, vamos a crecer 0.5%. Ahorita, el tercer trimestre, el PIB de México ha crecido 0.5%, que es el estimado que tenemos ahorita. Sobre todo porque aquí, como te digo, tienes que considerar situaciones extraordinarias, temas de calendario, tienes normalmente trimestres más fuertes que otros. Y sí, eso sí fue un ajuste. O, por ejemplo, algo que ahí yo creo que sí es en el que la gran mayoría no le atinamos, era el tema de la tasa. Nadie traía una tasa tan baja como la que tenemos ahorita. O sea, ese primer recorte de 50 puntos base, ahí es yo creo que cuando todos vimos el forecast y dijimos, igual y no le voy a pegar. Igual y esto es diferente. Pero ahí, por ejemplo, como te comento, te jugaban muchas cosas distintas. A cierre de año, nosotros sí sabíamos que la subgobernadora Irene iba a salir. Había un espacio y que este gobierno iba a nombrar un nuevo subgobernador. Esto porque es importante, porque las decisiones son por mayoría. Y uno empieza a ver hacia dónde se están inclinando, por ejemplo, la Junta de Gobierno. Tengo tantos miembros un poco más dovish que probablemente van a como que querer irse con sus recortes. A lo mejor tengo un rango un poco más hawkish, por ejemplo, Irene y Jonathan eran el umbral más hawkish, era un poco más precavido. Más, ok, me voy a esperar, voy a ver los datos. Entonces, por ejemplo, en esos momentos que hacías, pues tú tienes que considerar que tú no sabías quién es la persona que iban a escoger. Tú tampoco sabías si la inflación iba a entrar dentro del rango de Banxico. Tenías una idea, pero tampoco tenías en tu radar se van a animar a hacer recortes consecutivos de 50 puntos base. Después de que veníamos de tan pocos recortes en 2024, nadie veía venir una tasa tan baja. Ahí sí yo creo que es donde peor le atinamos en lo general como consenso a la tasa. Ya cuando nos dimos cuenta de la realidad, repito, vas ajustando. Te vas dando cuenta y dices, ok, pues a lo mejor tengo que empezar a considerar que no van a pausar este año. Como post-mortem, de ahora sí ya ver hacia atrás, de que, oye, ya bajaron la tasa más de lo que pensaban. ¿Por qué crees que fue? O sea, ¿por qué crees que bajaron la tasa más? ¿Estaban tratando de estimular más la economía de México? ¿Estaban...? Por ejemplo, así como yo creo que estoy haciendo esta distinción de qué pensamos a principio de año en la parte económica, ahorita creo que fue lo mismo con cuál fue la justificación detrás de las tasas. Al principio empezamos desde, era una junta que no estaba cómoda con una tasa tan alta. Estaba muy, muy alta. Y aquí empezó también a jugar ok, estoy viendo un proceso en el que la inflación está regresando a su promedio histórico, a los niveles que teníamos antes de pandemia. Y ahí empiezo a considerar que la puedo bajar no más agresivamente. Puedo hacer un recorte de 50 porque te empieza a jugar un poco el hecho de que todos esperábamos una desaceleración económica mucho más pronunciada.
Y tal cual veías, el posible riesgos inflacionarios se van a compensar por la falta de dinamismo económico. Y tal cual eso decían las minutas y eso decían los comentarios. No estamos negando que el riesgo inflacionario esté ahí, porque tenías esta presión, por ejemplo, subyacente bastante fuerte. Pero se va a mitigar porque veíamos una desaceleración muy, muy pronunciada a principio de año. Y esto era algo generalizado y era algo que consideró el Banco de México. A ver, por mandato, no es textual es que quiero estimular la economía. Que claro, también es algo ahí. Pero es estos riesgos inflacionarios no van a venir acompañados porque voy a tener esta desaceleración económica. Luego ya llegamos un poco a mitad de año, tenemos mucha mayor visibilidad de, la inflación me está puntuando en algunos, pero en su mayoría del año ha estado dentro del rango de Banxico, ha estado por debajo del 4%, que es a lo que lo quiero dejar. Tengo la relación con Estados Unidos que sí me está generando incertidumbre, pero me está saliendo bien. No tengo estos aranceles altísimos que esperaba. Mis exportaciones siguen resilientes y no están bajando. Pudo hacer como un pre-measure antes de las tarifas, resiliencia, pero ahí sigue. Sí tengo esta desaceleración de consumo y veo que voy a crecer más o menos. Y ahí vemos un poquito vamos a seguir con los recortes, porque la inflación me lo está permitiendo, porque estos choques que probablemente me están afectando a la subyacente son un tema externo, y puedo seguir bajando la tasa. Y ahí, por ejemplo, ya ves que ya empiezan a ajustarse los forecasts pues a lo mejor me empiezo a acercar el año a terminar la tasa en 7.25, en 7.50. Pero la gran mayoría dijo, voy a acabar cerca de 8.25. Ahorita, por ejemplo, el consenso es que terminamos ya en 7. Es que no van a pausar. Pero ese 7 era inimaginable al principio de año. Sí. O sea, era algo que no nos estábamos esperando. Y como te comento tienes que ir evolucionando con tu forecast. Es muy diferente si me hubieras preguntado tu tasa en marzo, donde dices, todo se me va a compensar con la desaceleración económica, ¿no? Y luego ahorita ya empiezas a segunda mitad del año. Pues a lo mejor ya te empieza a jugar la Fed. La Fed no ha bajado, te va a empezar a jugar el spread. Y esas nuevas variables se van incorporando en esos forecasts. Y ahí es cuando dices, no es que se hayan equivocado, tú haces, pues, una estimación con la información que tienes y tienes que irla adecuando y hay veces que las cosas te sorprenden y hay veces que te salen bien, pero tú también tienes que ser coherente en qué estaba basando tu estimado. Nosotros, por ejemplo, dijimos, ¿sabes qué? No, ese 0.5 ahí me queda. Y nos preguntaban muchísimo. Antes del último dato, en la primera mitad del año crecimos 0.9% y nosotros traíamos un 0.5. Y por todos lados era, sí es desaceleración frente a 2024, pero hay más dinamismo del que esperábamos. Y nosotros sí estábamos no, esto va a ser un 0.5, pero porque tienes que considerar el panorama completo. Y eso es algo muy importante cuando estás viendo un forecast y cuando tú vas a generar tus expectativas. ¿Y el peso también se comportó como me imaginaban? Yo no. El peso es... Pero el peso yo creo que también pensaba que se iba a devaluar el dólar. Es lo que te iba a decir. O sea, cuando nos preguntan del peso, es mucho. O sea, nosotros sí somos mucho más de la idea. Más que fortaleza del peso es debilidad del dólar. Y nadie lo veía venir. Tampoco veíamos los niveles que veíamos ahorita. Y, por ejemplo, eso es algo que también te empieza a afectar mucho todo el forecast. O sea, sin meternos como mucho más a fondo, por ejemplo, el tema de las remesas es sumamente importante para el consumo mexicano. Y las remesas estaban súper bien en pesos, pero porque empezamos el año con un nivel del peso en 20. Cayeron fuerte este año las remesas. Sí, o sea, nosotros sí sabíamos que iban a caer en dólares. Y eso fue algo que desde principio de año se dijo, lo sabíamos, no ha cambiado, I stick to it. Iban a caer en dólares. Por muchas circunstancias, sobre todo la parte migratoria, te pega mucho por el migrante mandando las remesas, por más que sí, históricamente son resilientes a temas de tipo de cambio, a temas de inflación, pero sí sabíamos que iban a caer, sobre todo porque 2024 fue un año muy fuerte para las remesas. Pero decías, en peso no van a caer. Tan solo por el diferencial de estabas recibiendo 20 pesos. Y la base del tipo de cambio era lo que te estaba prácticamente fomentando este crecimiento en remesas en pesos. Ahorita, desde mitad de año, que empezamos a ver esos 19 tocando 18, y la gente dijo, esto no es de una, esto estamos quedándonos ahí. Por ejemplo, las remesas ya están cayendo y van a seguir cayendo en pesos. Y eso te afecta al consumo. Y, por ejemplo, eso era algo que no veíamos venir cuando veías el tipo de cambio. Nosotros también estábamos esperando. Es que sí, remesa sigue siendo top 5 ingresos para México. Sí, y va a seguir siendo. O sea, las remesas va a seguir siendo y probablemente va a haber un ajuste de lo que estamos viendo las remesas. A ver, ingresos para México fuertes es petróleo, remesas, turismo, manufactura, exportaciones. Ok. Y remesas siempre está ahí. Remesas siempre está ahí y siempre va a estar ahí también por un carácter
moral y de personalidad del mexicano. Es tu familia está ahí y encuentras la manera de seguir enviando dinero. Eso no va a cambiar. Incluso hay varios estados, por ejemplo, Chiapas y Tabasco, que gran parte del PIB viene de las remesas. Hay lugares que exclusivamente a ciertas regiones que su consumo completa, su ingreso, viene de esas remesas y eso es algo que no va a cambiar. Se van a ajustar, eso sí. Y a lo mejor no vamos a ver estos niveles extraordinarios de remesas que estábamos viendo antes. Sí, eso sí es una posibilidad. Pero eso no significa que van a ser un ancla. En el sentido de que sí encuentras maneras de llevarlo. O sea, por ejemplo, a principio de año, como te digo, son cosas que no ves venir. Que empezaron a debatir lo del Big Beautiful Bill y dijeron, ay, ¿y si le ponemos una tarifa a las remesas? Y tú veías que los diputados corrían a Estados Unidos a no. Las remesas no me las tocas. Y al final, por ejemplo, y ahí dices, no, ¿qué va a pasar? Las remesas, ¿cómo se van a ajustar? El mexicano va a encontrar la manera de mandar las remesas sí o sí. Al final ya vimos, por ejemplo, que ese riesgo se mitigó. Pero si tú hubieras saltado con ese ajuste de las remesas, tú hubieras dicho, no, ya es una tarifa altísima, les van a cobrar, no me acuerdo cuánto fue en su momento, 20 algo por ciento, mi consumo se va a ir y al final nada más acabaron cobrando, por ejemplo, las remesas en efectivo y en money orders. Eso es el 1% de las remesas que se mandan. Entonces, sí, por ejemplo, es un tema de relación con Estados Unidos que fueron cambiando y fue ajustando tu consumo. Y sí, o sea, las remesas van a seguir cayendo y ahí sí es el tipo de cambio. Nadie veía un tipo de cambio en 18. O sea, no lo veíamos, es algo que nos sorprendió. La gran mayoría estaba sobre todo en un 19.50, yo creo que a principio de año. Ahorita Sí. ya no. Sí, y yo creo que también, o sea, a ver, tenemos remesas, perdón, tenemos el peso, tenemos el crecimiento económico. Crecimiento económico. ¿Qué más? Me puedes decir de principio de año que vieron, que pensaban que iba a pasar y qué otra sorpresa tuvimos de que no pasó? ¿Qué otra sorpresa? Crecimiento. Sí creo que algo, a ver, vamos a tocar inflación, pero sí creo que algo que tuvo que ver con remesas, con crecimiento, con las exportaciones, con esta parte externa. Algo que no veíamos también venir, yo creo que era una relación tan fuerte con Estados Unidos. O sea, sí por un momento se vio complicado estar logrando estas concesiones por parte de Estados Unidos. Y así como te juega muy a favor lo integradas que están las cadenas de suministro entre los países, también en su momento te jugaba en contra. Porque son nuestro principal socio comercial. O sea, cuando consideras el 84% se va para Estados Unidos, pues es muy positivo. Pero cuando dices va a tener aranceles, dices, es muy negativo, es el 84% expuesto. Y algo que sí fue cambiando un poquito el estimado y que incluso estas grandes instituciones lo fueron considerando fue el efecto de las tarifas fue mucho menor al esperado. Y es cuando ves estos ajustes de, vamos a terminar en 0 el año vas a crecer 0.4 de calificadoras, del FMI, del banco, del OCDE. Y sí fue una sorpresa un poco esta parte de la relación con Estados Unidos y más que nada más bien la buena relación que tuvo la administración de Claudia Sheinbaum con Estados Unidos. O sea, nosotros incluso leyendo cómo estaban de que los funcionarios en Washington y decían, no, la primera conversación que se tuvo en marzo era de no hay TEMEC. Todo el mundo decía, ya, no hay tratado. Ahorita es muy diferente. O sea, ahorita dices, ok, voy a ajustar aquí, hay revisión acá, vamos mejor. Tú ves cómo Howard Lutnick saluda a Marcelo Ebrard en la cumbre del APEC y dices, Sí. compas. Nadie lo veía venir y fue algo que también influyó, te digo, estos estimados de crecimiento. Y claro, van un poco de la mano al tema de la inflación. La inflación sí se esperaba. A ver, la inflación te diría que no es el estimado, o sea, no. Es un estimado que estuvo mucho más acertado en ese sentido. Sí, ahorita parece que vamos a terminar por debajo del 4%. O sea, es un estimado mucho más optimista de lo que se esperaba a principio de año, en el que era mucho más cercano al 4%, sobre todo por el componente subyacente. Ahorita te podría decir que, a ver, como los más importantes que son mercancías y servicios, sí están altos, ¿sí? Se pensaba que iban a seguir subiendo más que solamente estar un poco como resilientes a bajar. En ese sentido, sí esperábamos que siguieran subiendo, que sí es el caso, pero no en los niveles que se estaban esperando. Pero al final del día sí es un riesgo que sigue ahí, sí vimos un poquito ese ajuste en ese indicador, pero te digo, al final todo es un panorama que va de la mano y es algo que se tiene que considerar. En el sentido de, a lo mejor mayores tarifas y ir de la mano de mayor inflación. Y eso se esperaba. Y estaba priced en el forecast. Nos sorprende y pues no tenemos tanto riesgo de tarifas, traemos una
un arancel a lo mejor efectivo entre el 4 y el 8%, nosotros lo traemos estimado, pues nada que ver a lo que se esperaba a principio de año y claro que eso sí va a ver en tu consumo y en tu inflación. O sea, creo que sí empezamos el año con un feeling un poco más oscuro. A lo mejor esperábamos peores datos, pero también teníamos mucha menos información. Sí, o sea, peso fortaleciéndose más, economía creciendo un poco mejor. Un poquito mejor a lo que se esperaba, o sea... A ver, crecimiento entre 0 y 1%, eso se espera el próximo año también, o sea, es decir... El siguiente año sí se espera que esté por encima del 1%. Encima del 1%. Encima del 1%, sí. Por distintos factores, pero sí, o sea, por ejemplo, ahorita el consenso está entre 1.3 y 1.4, las encuestas. Nosotros sí estamos optimistas y pensando que está mucho más cerca del 1.5. El gobierno federal piensa que va a estar en 2.3. A lo mejor ese ya es tu outlier un poco más positivo. Pero sí, el consenso es arriba del 1%. Por distintos factores, entre que uno, pues esta situación de falta de información generó incertidumbre. Y la incertidumbre fue algo que realmente influyó en todo este año. Y era lo que hacía que también tuvieras un estimado bajo de crecimiento, que era la incertidumbre de no voy a consumir, no voy a invertir, no me voy a endeudar. A lo mejor como empresa no quiero estar teniendo estos anuncios de inversión o inversiones que ya se habían anunciado durante 2024 en pausa. Que tú decías, ay, es que el portafolio de inversión está enorme. Sí, pero ¿cuántas inversiones de ahí se están materializando y cuántas son anuncios? Y eso fue algo que te jugó a 2025, que 2026, sobre todo la segunda mitad del año, te podría jugar un poquito a favor. Podrías tener a consumo repuntando un poquito. Algo muy importante, por ejemplo, fue el enfriamiento del mercado laboral y la falta de creación de empleo formal de este año. Y tú lo ves y realmente se dio por la finalización de estos proyectos prioritarios. Es algo que es muy normal en un primer año de administración. Entonces tienes estos proyectos que, uno, ya no le estás pudiendo meter inversión pública porque tienes que cuidar tus finanzas. Y ya no tienes este empleo generándose y afectó zonas, por ejemplo, muy estratégicas del país y son cosas que probablemente el siguiente año en el que pues este presupuesto ya considera más gasto. Y más gasto en infraestructura. Y más gasto en proyectos físicos. Eso te va también a jugar hacia consumo, vas a tener mayor dinamismo de la economía y eso es algo muy importante. Si Estados Unidos entra en una recesión el próximo año, ¿cambia todo? Sí, cambia todo. La relación que tiene México por lo que está, por tan integrado que están las economías es muy fuerte. Ahora, ¿por qué yo veo dos riesgos grandes para Estados Unidos? Que podría, no sé si vaya a entrar en recesión o no. Es lo que te decía. Yo no soy economista. ¿Cómo viste este año? Ajá. Pero al final de cuentas yo creo que el riesgo de que se cumpla un crecimiento en México más arriba del 1%, como dices, tú eres la experta en México, yo no. Todo lo que acabas de decir no tengo en cómo debatirte. Lo yo asumo esperaba ahí bien. Que tuviéramos... Pero sí te puedo debatir de que yo creo que un factor donde no crezca arriba del 1% en México no tiene que ver con México. Tiene que ver con Estados Unidos. Tiene que ver con Estados Unidos. O sea, ¿tú qué ves para Estados Unidos? ¿O cómo lo veíamos? A ver, no desde el punto economista, a lo mejor desde el punto del mercado financiero. ¿Cómo lo veíamos? Yo veo dos riesgos grandes en Estados Unidos. Uno lo platicamos en el episodio pasado, que es bueno, uno de los episodios pasados. Uno de los episodios. Que es podría haber un riesgo sistemático, yo creo, en los mercados de crédito privado, que están creciendo mucho. Pero creo que lo que todo el mundo está hablando, y esto estoy un poco más escéptico porque pues todo el mundo está diciendo lo mismo, de que las valuaciones de las empresas de tecnología están muy altas. Eso puede también causar un efecto dominó donde si empiezan a venderse esas empresas porque la gente dice que están muy... Ahorita no hemos visto clara señal de eso, pero ya hay muchos warning signs de que, oye, las valuaciones ya están llegando a un momento bastante... ¿Y qué tan verídicas son esos warning signs? Porque así como dices, la evaluación de inteligencia artificial está muy alta, también ves el auge. Pero la gente ve evaluaciones. O sea, la evaluación es cuál es el múltiplo que estás pagando por comprar una empresa de su free cash flow, o sea, de su net income, más bien, ¿no? Entonces, como usamos una vez el ejemplo de eres una empresa que hace limonadas, ¿no? Sí, limonadas. Ok. Y yo te decía, oye, te la compro por 20 veces tus utilidades netas. Sí, ¿qué es lo que piensas que va? Ahorita hay empresas que cotizan grandes, 50, 100, hay alguna que cotiza 600 veces. Balance. Entonces, pues sí son algo bastante altas. Todos los indicadores que tenemos en el consenso, el múltiplo que la gente paga por comprar una empresa en Estados Unidos pública es mucho más alto que otros lados en el mundo ahorita.
y sobre todo en el sector de tecnología, Tecnología. ¿no? Entonces, ahí es donde está la preocupación. Ahora, hay dos cosas que pueden pasar. O si se materializa los ingresos de las empresas para justificar esos múltiplos. Esos múltiplos, ok. Se vale. O sea, toda la inversión que se está haciendo en inteligencia artificial podría justificar ¿Tú esos crees que lo múltiplos. justifica? No sé. O sea, yo creo que tendría que salir todo perfecto para que, o sea, no hay margen para error, en mi opinión, ahorita. O sea, sí Eso está está... price to perfection, en mi Ok. opinión. Pero bueno, he tenido sorpresas más grandes en mi vida de no estar correcto en eso. Pero aquí lo importante es el timing. O sea, si todo está sobrevaluado, podría seguir sobrevaluado Es lo que te iba a decir. O sea, 2 ese años, 3 riesgo lo años, ves 5 como para el años. siguiente año. No, o O sea, podría ser que sí está sobrevaluado, pero vamos a ver puede durar ese... 5 años, puede durar Sí. 3 años, puede Y durar. que sigan todavía creciendo. Claro. Entonces, no sé, o sea, el timing de esto es imposible predecir exactamente, pero si llegara a pasar que el próximo año se empiezan a reajustar estos precios, sí podría crear una cascadita Ok. muy similar a lo que vimos, yo creo, en el año 2000, 2003, después de lo que pasó con el .com. Y eso cómo le va a afectar a México en el crecimiento, pues yo creo que si la gente si el desempleo en Estados Unidos empieza a subir y la gente tiene menos dinero para gastar en Estados Unidos, Estados Unidos tiene ¿ya has oído del K-shaped economy que tiene Estados Unidos? La economía K, así le dicen ahorita en Estados Unidos. Ok. ¿Has oído de eso o no? No. La economía K en Estados Unidos ahorita es que tienes 2 economías. Ok. O sea, por eso es una K. Una economía Que van así. de los ricos que sube y sube y sube y sube y todos van mejores que nunca. Sí. O sea, de la gente con dinero. Ah, sí, yo creo que le está... que es la mejor. O sea, están viviendo otra vez como otro second Gilded Age, se dice. Y luego de otro lado, mucha gente está viviendo peor. No ganan, no aumentan los sueldos tanto, no aumentan a nivel de la inflación. Y la inflación en Estados Unidos, sobre todo después de lo que pasó en el 2022, pues los precios de todo están mucho más caros. Entonces hay muchas familias en Estados Unidos sufriendo mucho y no, Sí. o sea, hemos hablado de la gente no puede comprar una casa, la gente en el La gente súper. no puede comprar comida. Exacto. O sea, Entonces, no te tienes que ir tan lejos. Entonces, eso qué tanto puede aguantar, porque si nada más un segmento pequeño, que ese segmento pequeño sí son millones de personas que Sí, que es un tienen segmento buenos, pequeño que tiene la gran parte del capital que hay. y ellos están consumiendo como nunca. O sea, ellos sí están teniendo vacaciones y están comprando cosas de lujo. O sea, sí hay consumo en esa economía. Por eso son 2 Son economías. 2 economías. Sí, sí, sí. O sea, es la O sea, cadena así. exacto. O sea, ¿qué tanto puede durar una economía Que sin está- que la parte de abajo también aporte? Entonces, eso es un poco también pues un peligro, yo creo, un ruido, un riesgo más bien Claro, para observar. es un riesgo, es un ruido y al final también, pues es una exposición que va a tener México. O sea, ni siquiera te tienes que ir tan lejos de las valuaciones. Es cómo se esté comportando el mercado laboral allá. O sea, tú lo decías tan simple como, por ejemplo, el tema de las remesas. Estamos hablando, obviamente, de una población diminuta. Pero aún así pues todo depende de cómo te esté yendo de trabajo allá. Y el tema migratorio y el tema de los sueldos y que haya trabajo para estar enviándolo aquí. Y eso es algo que estamos yéndonos al ejemplo más mínimo de exposición de la economía, pero que es algo que va a repercutir en el consumo. En la persona que depende de esa remesa. Sí. No, a ver, entonces, para resumir, México este año varias sorpresas. Varias El próximo sorpresas. año va en crecimiento un poco mejor. Vamos a tener Sí. todo un episodio en enero. Sí, de para- cómo vemos 2026. Para ver cómo vemos claro. 2026, entrando en detalle con todo eso. Pero pero sí, o sea, yo creo que se puede cumplir, yo estoy de acuerdo que se puede cumplir el crecimiento del 1% o más del 1% en México el 1%. próximo año por todo lo que tú dices, si es que no pasa un outlier en Estados Unidos. Sí, sí, es que nos no pasa un outlier y como dicen, tu estimación también se va de lo que tú estás esperando en the key events que te van a determinar el año. Y ahí es, por ejemplo, es que el key event del mundial, yo te diría, no, tienes que acordarte que 2026 tienes la revisión del TEMEC. Ese forecast está hecho en que la revisión va a ser exitosa. Complicada, sí, turbulenta, sí. Vamos a tener comentarios, ya sabes, así de, no, es que no me gustó esta negociación, como los hemos visto, sí. Pero el escenario de base es, lo vamos a revisar de manera positiva. O sea, Y eso es algo mucho que- que hablar del TEMEC el próximo año. Mucho que hablar del tema. La verdad es que yo creo que va a ser el tema de lo que, así como este año creo que yo mencioné la palabra tarifas 1000 veces. 1000 veces por día, o sea, ya al punto en el que no me sé muchas cosas de memoria, pero tú pregúntame los niveles de cada país y te digo, eso sí me lo sé, yo creo que vamos a hablar todo el tiempo del TEMEC. Porque va a ser algo completamente decisivo para para ese forecast. Y si Bueno, tú dirías que lo está anclando, pues es ese tema.
pues asegúrense que nos acompañen para estos episodios Del hablando siguiente año. del siguiente año. Muchas gracias. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.